El duende verde. En el hueco de un viejísimo árbol que se levantaba cerca de uno de los grandes lagos del Canadá, vivía una madre brisa con sus 7 hijitos. Muchas veces, mamá brisa había pensado en cambiar de alojamiento, pues la casita donde vivían era muy húmeda y llena de goteras. Sin embargo, lo iba retrasando, pues esperaba que sus hijitos fuesen lo bastante grandes para viajar. Entonces iría a las grandes praderas del oeste a vivir con el abuelo Ciclón, que era muy rico y poseía toda una pradera para él solo. Entretanto, mamá Brisa tenía que trabajar mucho en aquellos espesos bosques, soplando a través de los árboles y sobre las aguas de los lagos. Una mañana se levantó y dijo a sus hijitos: Hoy hará un día de mucho calor. Los vientecitos sabían lo que esto quería decir. Cuando en toda la espesa selva hacía calor, su madre tenía que ir a soplar sobre el lago del ocaso, único punto donde soplaba siempre alguna brisa. Aquel año, mamá Brisa estaba encargada de él. Déjanos ir contigo, pidieron los 7 vientecitos. No, hijos míos, replicó mamá Brisa, poniéndose el traje de trabajo y las fuertes alas con que soplaba sobre el lago del ocaso. Si tuviera que soplar durante 1 hora, os dejaría acompañarme. Si tuviese que soplar durante 2 horas, también os dejaría venir. Pero todo un día es demasiado. Enseguida trajo la gran hoja con que cerraba la entrada del árbol. Como siempre que hacía esto, los vientecitos exclamaron: No nos encierres, mamá. Estaremos muy a oscuras. Su mamá no les hizo caso, replicando: Sed buenos y no dejéis entrar al duende verde. ¿No podemos salir a volar y jugar con él? Preguntaron los vientecitos, a pesar de saber lo peligroso que sería hacer semejante cosa. De ninguna manera, replicó su mamá. Hoy hará mucho calor, el duende verde estará sofocado, tendrá deseos de respirar aire fresco y os tragaría en un momento. ¿No podríamos hablar con él? Preguntó el vientecito charlatán. Sí, podéis hablar con él, pero no le dejéis entrar. ¿Nos podemos reír con él? Preguntó el vientecito risueño. Sí, podéis reír con él, pero no debéis dejarle entrar. ¿No podemos burlarnos de él? Preguntó el vientecito burlón. Sí, podéis burlaros de él, pero no debéis dejarle entrar. ¿No podemos halagarle? Preguntó el viento halagador. Podéis halagarle, pero no debéis dejarle entrar. ¿No podemos escucharle? Preguntó el vientecito escuchador. Sí, podéis escucharle, pero no le debéis dejar entrar. ¿Y no podemos quererle? Preguntó el vientecito cariñoso. Podéis quererle tanto como os apetezca, pero no debéis dejarle entrar. ¿Y no podríamos invitarle a que cene con nosotros cuando tú vuelvas? Preguntó el vientecito invitador. Sí, pero no debéis dejarle entrar. Mientras escuchaba a sus hijitos, mamá Brisa había estado preparando una pasta mágica para pegar la hoja sobre la puerta. En cuanto hubo terminado, cerró sin hacer caso de sus hijitos que gritaban: Estamos muy a oscuras, estamos muy apretados, estamos muy fríos. Pero mamá Brisa, que estaba ya acostumbrada a estas protestas, sopló sobre la pasta mágica hasta dejarla bien seca, y cuando se hubo asegurado de que era imposible entrar en el hueco del árbol, se alejó en dirección al lago del ocaso. Así que los vientecitos se hubieron convencido de que su mamá ya no podía oírles, dejaron de chillar y se pusieron a silbar alegremente. Durante 1 hora estuvieron silbando, luego jugaron al escondite, después jugaron a la gallina ciega y cuando el sol anunció que había llegado el mediodía, fueron a buscar 7 tazones de papilla y comieron alegremente. Al acabar la última cucharada, oyeron junto al árbol, en la parte de fuera, un ruido. Enseguida guardaron sus tazones y escucharon con atención. «Es el duende verde», dijeron todos, y movieron afirmativamente la cabeza. «Es el duende verde, pues siempre va acompañado de un ruido», añadieron a continuación. «Vientecitos», llamó alguien desde fuera. «Vientecitos, ¿estáis en casa? He venido a veros». Era la voz del duende verde, no cabía duda alguna. Le conocían todos muy bien, y en voz muy baja susurraron: «¡Es el duende verde!». El vientecito charlatán se llevó un dedo a los labios y miró a sus hermanos. Cuando todos estuvieron callados, dijo en voz alta, dirigiéndose al duende verde: «Hoy no estamos en casa». «Eso no es verdad», replicó el duende verde, que estaba muy sofocado y deseaba refrescarse, respirando a los vientecitos. «Estáis en casa, lo sé porque os oigo hablar». «No puedes oírnos hablar porque estamos muy callados», contestó el vientecito charlatán. «En cambio, nosotros sabemos que eres el duende verde, porque como siempre vienes acompañado de un ruido. Sin embargo, os aseguro que no soy el duende verde», contestó el duende. «Soy una hermosa hada que viene a veros». «Mentira, no eres una hermosa hada», afirmó el vientecito charlatán.
Las hadas caminan muy suavemente y en cambio tú siempre vas acompañado de un fuerte ruido. Entonces el duende verde se alejó del árbol seguido de su ruido. Los vientecitos le oyeron marchar y silbaron de alegría. El duende verde se fue en busca del trueno y cuando lo hubo encontrado le dijo: «Óigame, señor trueno, quisiera deshacerme de mi ruido. ¿No podría usted hacer algo con él que tanto me molesta?» «Ya lo creo», retumbó el trueno. «A mí siempre me hacen falta ruidos, pues en las noches de tormenta gasto muchos, pero has de prometer no robarme jamás ningún estruendo, ruido, ruidito o rumor. Piensa que deseo reservar para mí todos los ruidos». «Se lo prometo», aseguró el duende verde, entregando el ruido al trueno. Entonces se dirigió en silencio hasta el árbol donde vivían los vientecitos y preguntó: «¿Estáis en casa, vientecitos? He venido a veros». «¿Quién eres?», preguntó el vientecito risueño. «Soy una hermosa hada y vengo a jugar con vosotros», contestó el duende verde. Entonces el vientecito risueño se echó a reír y rió tanto que casi no podía hablar. Dijo: «Tú no eres ninguna hada. Las hadas tienen una voz hermosa y la tuya es la voz del duende verde». El duende verde se alejó silenciosamente y dirigióse al riachuelo cantarín y le pidió con toda humildad: «Riachuelo, préstame un poquitín de tu hermosa voz». Cantando, el riachuelo cantarín replicó: «Te prestaré con mucho gusto un poquito de mi susurro, pero ha de ser con la condición de que no enturbies nunca más mis aguas para que los ciervos, los alces y las gamuzas no puedan beber en ellas». «Te lo prometo», aseguró el duende verde, recogiendo la hermosa voz que le entregó el riachuelo cantarín. Corrió enseguida al árbol y dijo con el más encantador de los acentos: «¿Estáis en casa, ventecitos? Soy una hermosa hada que viene a veros». Los ventecitos quedaron tan encantados con aquella vocecilla que estuvieron a punto de abrir la hoja de la puerta, pues aunque estaba muy bien cerrada, su mamá les había explicado cómo podía abrirse. Esto lo había hecho porque en los grandes bosques existen dos terribles peligros para los árboles y quienes viven en ellos: el fuego y el leñador. Mamá Brisa les había explicado, pues, cómo salir de allí si se incendiaba la selva o algún leñador quería cortar su árbol. «Mamá nos ha dicho que podíamos abrir a las hadas», dijo el vientecito charlatán. «No, pero en cambio nunca nos ha impedido jugar con ellas», recordó el vientecito invitado. «Incluso nos permite invitarlas a cenar». «Hagamos una cosa», dijo el vientecito burlón. «Así nos divertiremos mucho. Digamos al hada que no es un hada, sino el duende verde». Se enfadará mucho, y sin esperar que sus hermanos dieran su consentimiento, gritó a través de la hoja: «Tú no eres un hada, tú eres el duende verde. Las hadas tienen las mejillas color de rosa, y tú los tienes verdes como la hierba. Tienen los ojos azules, y tú los tienes verdes. Tienen el cutis blanco, y tú lo tienes verde». Entonces el duende verde se alejó del árbol, y subiendo al cielo le pidió: «Oh, señor cielo, ¿no podías prestarme un poco de azul para ponérmelo en los ojos?» «Con mucho gusto», replicó el cielo. «Te regalaré mi más hermoso azul, pero ha de ser con la condición de que no volverás a burlarte de mí». «Se lo prometo», aseguró el duende verde. En cuanto se hubo teñido de azul los verdes ojos, corrió al manzano en flor y le pidió: «Señor manzano en flor, ¿podría usted prestarme un poco del blanco de sus flores para teñirme la piel?» «Con mucho gusto», contestó el manzano en flor, pero ha de ser con la condición de que nunca más asustarás a los pajarillos que anidan en mis ramas». El duende verde prometió no hacer nunca más aquello, y en cuanto el manzano en flor le hubo cubierto la piel con el blanco de sus flores, se dirigió a la rosa y le pidió: «Doña Rosa, ¿podría usted prestarme un poco de su color para mis mejillas?» «Con muchísimo gusto», replicó la rosa, «pero ha de ser con la condición de que no matarás nunca más a ninguna de las abejas que vienen a beber mi miel». El duende verde prometió no hacer jamás tal cosa, y la rosa le dio dos sonrosados pétalos, uno para cada mejilla. Entonces el duende se dirigió al árbol de los vientecitos y llamó: «Vientecitos, ¿estáis en casa? Soy una hermosa hada que viene a veros». «¡Oh!», exclamó el vientecito halagador, «qué hermoso duende verde. Nunca he visto un cabello tan verde y tieso. Parece hecho con algas del mar salado. Y qué tieso va. Parece un pino». El duende verde corrió al campo donde crecía el maíz y le dijo: «Señor maíz, ¿podría prestarme un poco de la seda rubia de sus mazorcas? La utilizaría como cabello». «Con mucho gusto, pero me has de prometer no robarme nunca más mis granos para venderlos a los hombres que tienen granjas para explotar». «Se lo prometo», declaró el duende verde, recogiendo grandes puñados de cabellos de oro y combinándolos por sus verdes pelos. A continuación dirigióse al lago, junto al cual vivían los juncos, y les pidió: «Señores juncos, ¿podríais prestarme un poco de vuestra flexibilidad?
Con mucho gusto, replicaron los juncos, pero has de prometer no arrancarnos nunca más para hacer latiguitos con que asustar a los pobres insectos. Lo prometo, aseguró el duende verde, recogiendo la flexibilidad de los juncos y corriendo al árbol donde vivían los vientecitos. Una vez allí llamó a la puerta diciendo: Vientecitos, abridme, soy una hermosa hada que viene a jugar con vosotros. Sí, eres una hermosa hada por fuera, replicó el duendecillo escuchador, pero tu corazón es de duende verde. Lo oigo latir como un martillo sobre una plancha de hierro. El duende verde corrió entonces a la granja del hombre blanco y acercándose a la caseta donde vivía el perro amigo del hombre le dijo: Señor perro, ¿podría prestarme unos cuantos latidos de su buen corazón? Con mucho gusto, replicó el perro amigo del hombre, pero ha de ser con la condición de que no los mezcles con malos deseos, pues entonces los pobres se morirían. Lo prometo, afirmó el duende verde, recogiendo 10 bondadosos latidos. Después de aguardarlos junto al corazón, dirigióse al árbol de los lentecitos. Pero al llegar allí, el duende verde se detuvo junto a un charquito de agua. En él vio reflejada su figura. Iba cubierto enteramente por un velo hecho de jirones de nubes. Sus piececitos eran tan menudos que parecían de mariposa y ya no hacían ruido al andar. Sus manos eran blancas y el cabello largo y dorado caía en suaves rizos por su espalda. Lleno de asombro y conmovido, exclamó: «¡Soy un hada! Sin embargo, hace poco era un duende verde. Entonces soy un duende hada». A continuación empezó a pensar cuánto le había costado conseguir aquel hermoso aspecto. Ya no podía volver a ser malo, pues había prometido no hacer ninguna de las cosas malas que antes tenía costumbre de hacer. Luego escuchó los suaves latidos de su corazón y sintió dentro de él un calor muy distinto al frío que sentía antes, cuando su corazón era como una plancha de hierro sobre la cual golpease un martillo. Sin embargo, hacía tanto calor en el bosque y había corrido tanto yendo de un lado a otro que se moría de deseos de respirar aire fresco. Abrió la boca para pedir a los vientecitos que salieran de su casa a fin de poder aspirarlos, pero en vez de ello dijo: «Vientecitos, hoy hace muchísimo calor. No salgáis de casa, pues podría venir algún duende verde y os devoraría. Permaneced dentro. Vuestra mamá llegará en cuanto termine su trabajo». «Oh», exclamó el vientecito cariñoso, «qué buena eres, hermosa hada. Hasta ahora solo nuestra mamá nos había hablado así. Te queremos mucho». «¿Verdad que te quedarás a cenar con nosotros?», pidió el vientecito invitador. «Me quedaré a la puerta de vuestra casita hasta que vuelva vuestra mamá. Además, os defenderé contra todos vuestros enemigos ahora y siempre». A las 6 de la tarde, cuando hubo terminado de soplar sobre el lago del ocaso, mamá Brisa regresó a su casa y abriendo la puerta dijo a sus vientecitos: «Hijos míos, tendréis que ayudarme a preparar una cena bien apetitosa. A la puerta del árbol he encontrado a la más hermosa de todas las hadas y la he invitado a cenar. No sé de dónde ha salido, pero estoy segura que debe de ser la reina de las hadas». Y por primera vez en su vida, el duende verde sintió que los ojos se le humedecían y 2 lágrimas transparentes rodaron por sus mejillas y fueron a caer dentro de una campanilla azul, que las guardó como si fuesen 2 ricas perlas.